a las 5. Aquí estamos. Hoy los hemos invitado a la conferencia, pues, coloquio, consejos directivos de alto rendimiento, generando genuino valor estratégico. Y les van a estar acompañando el profesor Marcelo Barrios y el profesor Francisco González. El profesor Marcelo Barrios es doctor en administración y licenciado en economía. Yo hice un resumen del currículum del profesor, o sea que voy a ser bastante breve. Es miembro de consejo, ha ocupado posiciones de dirección en diferentes instituciones educativas, ONG y empresas de diferentes sectores. Es profesor de las áreas de estrategia, cátedra de familia empresaria en diferentes países de Latinoamérica, como Uruguay, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y República Dominicana. Bienvenido, profesor Marcelo. También estará, como les dije, el profesor Francisco González, quien es doctor en comunicación y pues es profesor del área de dirección de personas y también director de nuestro Master in Management, para compartir con ustedes. Siéntanse en la libertad de hacer las preguntas y bueno, pues bienvenidos. Esperamos desde IDADE aportarle valor con esta conferencia coloquio. Muchas gracias, Patricia, y bienvenidos a todos a este webinar, a este encuentro con el profesor Marcelo Barrios, que es para mí un placer, pues, compartir este espacio, Marcelo. Si te parece, yo, abusando de la confianza, me atrevo a tirarte una primera pregunta para enmarcar el tema que nos convoca hoy, del que queremos hablar en esta tarde. Y hice una pregunta genérica, pero que me parece que sirve para enmarcar suficientemente la importancia del tema que vamos a hablar respecto de los consejos directivos de alto impacto. Y la pregunta no puede ser otra que decir, ¿cuál es la importancia estratégica que tienen los consejos directivos? Es decir, ¿por qué es tan importante hablar de los consejos directivos desde la perspectiva estratégica de la organización? Bueno, muy bien, primero gracias a todos los participantes, gracias Patricia por la presentación, gracias también Francisco, gracias Idade como siempre. Yendo un poquito a la pregunta, yo me traje esta presentación como una ayuda guía que nos va a servir un poquito para este diálogo que voy a estar teniendo con Francisco. Y por supuesto, digamos, la primera pregunta es más que pertinente, ¿no? Si vamos a hablar de consejos directivos, es clave, es importante entender primeramente de qué estamos hablando y cuál es su importancia en términos generales. Y en este sentido, a mí me gustaría, digamos, hacerlo de una forma muy simple, muy sencilla, tal cual como decía Patricia. Si desean, digamos, interrumpir, no hay ningún problema, si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. Si no, vamos a dejar, por supuesto, un espacio al final para aquellos que también lo desean, digamos, realizar específicamente. Cuando hablamos de consejos directivos, es importante entender la importancia que tiene específicamente como un punto de unión o un puente entre los propietarios, dueños de una organización, de una empresa, y por otro lado la dirección ejecutiva, ¿no? Es el puente, es el lazo, es la unión que obviamente el consejo directivo debe garantizar de alguna manera el beneficio, digamos, de los propietarios, pero principalmente con una visión sostenible a largo plazo, ¿no? Más, obviamente, estamos en edad, estamos hablando de una visión siempre humanista de los negocios y es clave, digamos, esta sostenibilidad en largo plazo y no solamente pensar en el corto plazo. Obviamente, sostenibilidad a largo plazo, obviamente resultados, beneficios, ya de por sí creo que consideramos de suma importancia, ¿no? Es la existencia o no existencia, o la continuidad o no continuidad de una empresa. Y eso es una de las principales importancias que tiene el consejo directivo. Ahora, creo que también podemos complementar un poquito esta importancia, que es simplemente entender qué significa el consejo directivo, o por lo menos dejarlo un poquito más claro. Me parece que también es interesante de alguna manera tratar de profundizar la importancia, teniendo en cuenta específicamente cuáles son aquellas funciones más importantes. Acá para acompañarme y para que también sea un poco más ilustrativo, digamos, tengo esta presentación que después, por supuesto, se la vamos a compartir. Eh, yo acá simplemente estoy compartiendo con ustedes algunas funciones, por eso, digamos, dejé tres puntitos al final, porque seguramente hay otras. Acá rescato algunas. Cada una de estas nos llevaría seguramente más que un webinar, literalmente, digamos, hablando para poder desarrollarlas en profundidad. Esto no es exhaustivo, esto no tiene un orden en particular, pero me parece que ayuda a comprender estas funciones del consejo directivo, algunas de estas funciones,
a nuevamente, digamos, cuál es la importancia que tiene, el por qué es necesario hablar de consejos directivos en términos generales. Por un lado, creo que es indispensable, digamos, en tener en cuenta que define y valida esa visión de largo plazo. ¿Dónde quiero ver mi Esto, organización a largo plazo? En términos generales. Por otro lado, es muy, pero muy importante que el consejo directivo es el órgano de gobierno, donde de alguna forma se aprueban los planteos estratégicos, las orientaciones estratégicas, se define la estrategia, se aprueba la estrategia y por supuesto se hace el seguimiento de la misma. Por otro lado, no es solamente, digamos, un órgano de gobierno que tiene por objetivo mirar la parte de estrategia a largo plazo, que es muy importante, y sobre esto voy a volver seguramente minutos más tarde. Hay una parte también de control o de supervisión, que esto es muy importante. Esto es es el órgano responsable del control de quienes están en el día a día, desde el gerente general y sus manos derechas, los C-levels, el resto, digamos, de la gerencia más alta, digamos, de una compañía, de una organización, para que realmente ese camino que hemos elegido desde el punto de vista estratégico se vaya cumpliendo. No es simplemente decimos para dónde vamos y que después vamos para donde uno quiere simplemente. Entonces, ese control también es muy importante y es clave. Para entender la importancia es clave encontrar, me voy adelantando un poquito, encontrar ese equilibrio entre esta parte más estratégica, más de visión, como función, como importancia, y la función y la importancia en el control. Después hay, por supuesto, otras funciones, ¿no? Evaluación de grandes inversiones, supervisión de la alta gerencia, no solamente cómo se está implementando la estrategia, sino evaluar quienes están implementando esta estrategia como máximos responsables de una organización, si realmente son los adecuados, son los correctos, están por el camino, digamos, que corresponde, entendiendo, digamos, que esto ayuda no solamente a que la empresa, digamos, funcione, entre comillas, en el corto plazo, sino fundamentalmente si esta alta gerencia, alta dirección, está acompañando en esta visión de largo plazo que incluye, que siempre debe incluir no solamente pensando en accionistas, sino a todos los stakeholders, a todos los públicos de interés, y por eso hablamos de sostener a largo plazo, ¿no? Con esta visión humanista. Por supuesto, hay más cosas. No quiero, digamos, extenderme, digamos, en este punto de su importancia, sus funciones, porque como les digo, da para cada uno de estos puntos desarrollar un webinar específicamente sobre ellos. Gestión de los riesgos, ¿no? Los riesgos a veces normativos, a veces de los entornos en términos generales. Por supuesto que todo esto esté dentro, digamos, del cumplimiento de las leyes, del cumplimiento normativo y de la ética, ¿no? Hoy es un tema importantísimo, digamos, de los consejos directivos, clave, mandatorio, ¿no? Que se ha ido, por suerte, desarrollando de a poquito, pero cada día más. Y después dejo este último punto acá como otra función importante y que de alguna forma ayuda a complementar esta importancia que tiene el consejo directivo en esta visión más estratégica y esta visión de alguna forma de sostenibilidad a largo plazo, que es capital relacional, si quieren llamarlo capital social, ¿no? O sea, también tiene una función muy, pero muy importante que es de relaciones, de contactos, de networking, ¿no? De redes, de buscar justamente aquellas personas que son útiles, entre comillas, a la organización en algún momento en particular. Esto sí, grandes rasgos, sería por qué hablamos de la importancia de los consejos directivos. En síntesis, y esto es muy importante, o por lo menos para mí, en mi simplemente humilde opinión, clave entender, y acá abro un poquito el paraguas hablando de algún tipo de organización, de empresa más particular. Freno, porque uso la palabra freno, no es un freno, pero muchas veces en algunas organizaciones, y más entendiendo aún lo que sucede en Latinoamérica, donde un porcentaje muy alto, ¿no? Obviamente depende de cada país, pero seguramente arriba del 90% de las empresas son familiares. Y entonces acá a veces se entiende como que en cierto sentido puede haber una especie de freno de decir, no, pero acá se nos están impidiendo desarrollar, nos están controlando. Y por un lado, esto es necesario, ¿no? Esta auditoría, este control, esta supervisión, es necesario, es parte de. Pero por otro lado también es esto de alguna forma tratar de que navegue de la mejor forma posible, ¿no? Usando el paralelismo, digamos, con la navegación. Es decir, que la cantidad de vela, el paño, cómo está orzado o cómo de alguna forma está dirigiéndose mi barco, mi nave, en este caso mi empresa,
es un ida y vuelta, ¿no? Es un pisar el acelerador, pero al mismo tiempo es un frenar. Diríamos, en Fórmula 1 es un taco punta, ¿no? Y ese es un poco el rol, ¿no? Y hay que entenderlo así. Creo que uno puede rescatar la importancia, principalmente si lo entiende así, que no es solo supervisión, sino que también es ir generando hacia dónde se debe dirigir la nave, el barco, el auto, en este caso la empresa. Esto, digamos, a grandes rasgos, me parece que sintetiza la importancia y la necesidad principal de tener buenos consejos directivos. Parece interesante y esas funciones quedan muy bien reflejadas con ese mirar hacia el futuro de la organización y velar por un futuro adecuado, sostenible, ético, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú en tu dilatada trayectoria, experiencia, tratando directores generales en su relación con consejos, como miembro de consejos y como consultor en consejos de administración? ¿Cómo ves tú el desempeño de los consejos actualmente? La historia de los consejos de administración a lo largo de la historia del empresarismo, pues está muy detallada y está muy estudiada y ha tenido, digamos, distintos hitos. Pero ¿cómo o cuáles son los dolores de los consejos de administración contemporáneos, Marcelo? Bueno, acá me ayudo también de algunos slides para que me sigan, un poquito más dinámico. Yo primero quiero compartir, obviamente es mi experiencia, que no quiere decir que esto se pueda generalizar, sino que es simplemente mi experiencia de tener la oportunidad de trabajar en ámbitos de gobierno, en algunos casos también he estado como del otro lado, como accionista, y también del otro lado como en la gerencia, pero de trabajar a veces como miembro, a veces como director independiente. Pero me gustaría, digamos, compartir con ustedes lo que yo llamo una realidad, que no sé qué quiere decir la realidad, sino es mi realidad, pero en términos generales, lo que yo encuentro es que los consejos directivos no funcionan bien, en términos generales. Eh, y cuando yo digo no funcionan bien, a veces me da la impresión que simplemente cumplen con la formalidad de la ley de sociedades o alguna formalidad legal en términos generales. Y entonces, y quizás más, en la empresa familiar quizás se da hasta en mayor profundidad, quizás. No quiero generalizar. Donde nos juntamos la familia o donde nos juntamos los amigos, los socios, y decimos, bueno, hay que hacer la reunión de consejo y la reunión de consejo termina, por supuesto, en un acta de consejo. Y hacemos simplemente que firmamos. Hacemos, no, firmamos, pero no es que hicimos la reunión de consejo directivo. Entonces digo, eso para mí no funciona. Y mi experiencia, y he tenido la suerte y el privilegio de que mi investigación doctoral se refiere a esto, sobre razones de la inexistencia de órganos de gobierno. Y lo que me lleva como una primera conclusión, y después ya voy en particular, a que en términos generales no funcionan bien porque se desconoce, hay desconocimiento, se desconoce la importancia que tienen, la utilidad que tienen, ese lazo, digamos, y esa visión más estratégica que tienen, que a veces no le alcanza el número uno. También alguien que de alguna forma esté pudiendo, digamos, hacer de ping-pong, ¿no? Decir, bueno, no solamente el gerente general, que muchas veces se enfrenta a esa soledad del número uno. Entonces necesita alguien que lo esté apoyando, pero también alguien que esté diciendo, ¿podemos ir por otro camino? ¿Se puede ir por otro camino? Entonces, ese tipo de cosas hoy me parece, digamos, de mi experiencia, digo, y estoy hablando de en varios países, pero no quiero generalizarlo, se debe principalmente a la falta de conocimiento, de la importancia, de la utilidad, de para qué sirven. Quizás se enseña poco, quizás no se enseñan bien, falta más formación en realmente, digamos, formar futuros consejeros o formar consejeros o mejorar la formación de los consejeros actuales. Esto por un lado. Por otro lado, y esto ya es una síntesis, también una pequeña introducción, digo, primero mucha visión cortoplacista. ¿Qué quiero decir con esto? Es una visión que muchas veces está relacionada con simplemente, a veces hasta con temas operativos, ¿no? Se mezclan los temas operativos y no estoy hablando en particular de ningún tipo de empresa, sino en términos generales. Hasta aquella que no tiene quizás algún componente difícil, algún componente familiar, también tiene una visión cortoplacista y se confunde un poco acá esto que me gusta utilizar muchas veces como simplemente un paralelismo. El consejero hace magia y muchas veces
se olvida de que realmente su función más importante es la de ser mago y termina siendo un bombero que termina apagando algún tipo de incendio en mayor o menor cuantía, por más que no se vea todos los días con el gerente general, pero termina siendo un bombero que de alguna forma acompaña al gerente general. En cierto sentido está bien, pero hay una parte como que nos falta el equilibrio, nos falta un poquito más de magia, nos falta un poquito más de visión de futuro, de no ser tanto un supervisor, ¿no? Un controlador. Y esto me parece que también es una deficiencia. Y esa deficiencia me parece que está dada porque me parece que hablar de estrategia, término que compartí con ustedes ya un par de veces a lo largo de estos minutos introductorios, me parece porque también hay un desconocimiento de qué significa la estrategia corporativa, qué funciones tiene, qué utilidad tiene, para qué sirve. Hay como una confusión importante, es simplemente mi experiencia de, pues, vamos a hablar de la estrategia y en realidad terminamos hablando de áreas funcionales, por ejemplo, y no de estrategia en términos generales. Se sigue pensando en planes, ¿no? Término que ya yo respeto a aquellos que hacen sus grandes planes, pero en los entornos que hoy vivimos, hoy tenemos que dar más de un pensamiento estratégico, ¿no? Más de una dirección estratégica, eh, más allá que por supuesto es mucho más interesante hablar de política de empresa, pero hoy muchas organizaciones empiezan a armar planes en entornos que son altamente dinámicos, volátiles, complejos, entornos que podemos llamar buca, vica, el nombre que ustedes quieran. No podemos hablar de los grandes planes porque la próxima reunión del consejo ya ese plan tiene poquito y nada a lo mejor, o por lo menos se va desarmando. Tenemos que ser mucho más rápidos, mucho más ágiles. Aparece otro concepto interesante, poca claridad de cuáles son tus ventajas, medición de las ventajas, cada cuánto las revisamos, contra qué las comparamos, qué KPI tenemos, qué son exactamente las ventajas, cómo se incorporan las ventajas con la estrategia. Si no lo dejamos casi acéfalo al gerente general, si no le podemos encontrar respuesta y tener claridad de qué significan estos conceptos. Y esto me parece que son algunos de los elementos que determinan o por lo menos condicionan este impacto alto y terminan siendo, digamos, de bajo impacto. Las agendas no son las ideales, ¿no? Estamos con un listado de temas que hay que resolver y que terminan siendo casi de tipo operativo, ¿no? Y este es otro punto muy importante. Las agendas, tenemos que tener una mentalidad de agenda mucho más de largo plazo. Entendiendo, por supuesto, que los contextos son distintos o diferentes y a veces caóticos y a veces en crisis. Pero aunque sea, digamos, que el barco, digamos, esté en una tormenta muy importante, alguien tiene que tomar el timón y alguien tiene que dirigir el barco, más allá de lo que esté pasando y cómo se mueva. Y esto es lo que muchas veces a lo mejor se pierde en los consejos directivos. No quiere decir que no se hace, pero se pierde. Y entonces no son de alta calidad, no son de alto impacto. Terminan siendo normales, ¿no? Digamos, promedio en términos generales. Muchas decisiones pensando en el pasado, poco en el futuro. Yo les voy a compartir, digamos, en unos minutos un par de preguntas, ¿no? Relacionadas con esto. Roles y responsabilidades. Ya no hablo ni de la empresa familiar y el consejo directivo familiar, hablo en general. ¿Cuáles son tus roles? Muchas veces, lamentablemente, el bajo impacto se debe a que los consejeros dicen, estos son mis derechos como consejero, más allá de su remuneración, sus honorarios, estos son mis derechos. Y no siempre conocen sus obligaciones. ¿O creen que simplemente sentarse cada el tiempo que estipula el estatuto o alguna ley de sociedades, pero no conocen que esto es un trabajo previo? Es un antes, un durante y un después de la reunión del consejo directivo. Entonces, claridad en los roles, pero principalmente las responsabilidades, no solamente derechos, obligaciones. A veces, más allá si son familiares o no esos consejos directivos, a lo mejor están sentados quienes no tienen formación en consejeros. Es muy importante pensar en una buena formación de consejeros que permitan realmente tener una visión, digamos, de largo plazo sostenible, que incluya el propósito de la organización, con una visión fuertemente humanista. Pero para eso hay que formarse, para eso hay que entrenarse, para eso, digamos, necesitan un tiempo previo a pasar a ser ahora consejeros. Entonces, a veces estos miembros hace 5, 10 o 15 años que son los mismos. Hay que darles una rotación, una dinámica, una formación, un determinado perfil.
eso se hace con muy poco análisis, por decir casi nada. Otro punto importante que ayudaría mucho, ¿no? A bajar o a salir de ese promedio o bajo impacto. Casi no encuentro consejos de administración o consejos directivos que se animen a tener directores independientes, que no solamente sean los representantes directos del accionista, que totalmente válido a veces si es un familiar, bueno, voy a estar ahí sentado, a veces nombro a otro, pero poner a alguien independiente, que tenga una visión, que no tenga un sesgo. Eso sube muchísimo la vara. ¿Por qué? Porque le quita emocionalidad, le quita relación, pueden ser totalmente imparciales. Y después un último punto, que a mí me parece interesante o importante, es muchas veces nos juntamos, hacemos la reunión y tenemos los comités tradicionales y clásicos, ¿no? Tenemos un comité de auditoría, un comité de selección, digamos, de la alta gerencia, a lo mejor un comité de evaluación de la alta gerencia. Pero no es tan común encontrar otro tipos de comité. Comité, por ejemplo, de evaluación del propio consejo directivo. O sea, ¿cada cuánto vamos a evaluarnos, autoevaluarnos? Que venga alguien a evaluarnos. Un comité de estrategia. Y así podríamos seguir. Esto es independiente del tamaño de la empresa, ¿no? Obviamente tenemos empresas más grandes, empresas más chicas, pero en términos generales, lo que está faltando es realmente darle el lugar, digamos, a todas las funciones, ¿no? Y a todos los componentes que deberían ser parte de los consejos directivos. Y esto no ayuda a que los mismos sean realmente de alto impacto. Esto de alguna forma me lleva a ver que son consejos muy operativos, muy de corto plazo. Hay exceso de supervisión. Parece, y eso es, es la visión desde el otro lado, ¿no? Desde la empresa donde se dice, sí, pero están todo el día controlándome. Sí, hace falta supervisión, pero esa supervisión no es todo. Hay un exceso de supervisión y un escaso valor estratégico. Y ese escaso valor estratégico para mí, como le decía minutos atrás, se resume a veces en desconocimiento de cuál es el rol, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las obligaciones, no solamente los derechos, pero también en desconocimiento de conceptos, de herramientas, de metodologías, para realmente realizar un buen análisis estratégico de la empresa y su futuro. Sintetizando esto de esta realidad o esta observación o este diagnóstico, digamos, que era un poco la pregunta de Francisco, digo, me parece que son de bajo impacto porque falta formación, formación de consejeros, aquellos que no son, es ideal, aquellos que todavía no lo son, empezar a formarse antes, ¿no? Porque esto lleva un tiempo, y empezar a ir dándoles algún lugar, alguna tarea. Siempre hay formas, digamos, de manejar esto. Y aquellos que ya lo son, bueno, hacer el entrenamiento, los cursos necesarios para realmente entender con mayor claridad roles, responsabilidades, principalmente entender derechos y obligaciones en términos generales. Preparar agendas que sean mucho más estratégicas, mucho más estratégicas. Tratar de encontrar un equilibrio que esté 70 para lo estratégico y quizás que me quedo corto, lo mínimo 70, debería ser mucho más. Y agendas productivas. Y sobre esto podríamos estar charlando, por lo menos en mi experiencia, a veces de acompañamiento directivo, que son pocas intervenciones y que uno realmente lo que ve es y las agendas son siempre las mismas, nadie la prepara, el material llega tarde, nadie lo lee en profundidad, no hay KPI de evaluación de consejeros, siempre todos tienen la misma función, no hay rotación, o sea, un montón de cosas que realmente hacen a la agenda, digamos, y al desarrollo propio de cada reunión del consejo directivo. Y por último, esto que para mí es muy importante, por lo menos en mi humilde opinión, puede por supuesto no estar de acuerdo, es incorporar consejeros independientes con una visión distinta o diferente, que en muchos casos es sangre nueva, es visión nueva, es oxígeno, digamos, para la empresa, para la organización, porque esto obviamente se traslada después de alguna manera al día a día. Y en efecto, como manera de salir de esa zona de confort en el que también se instalan, ¿no? Los consejos de administración, los consejos directivos. Marcelo, aunque en este análisis de los dolores básicos de los consejos ya han ido saliendo algunas vías de solución y de mejora, pero he hecho haciendo uso del método del caso, ¿no? He hecho el diagnóstico, es decir, estos son los problemas que plantean los consejos a día de hoy de manera genérica,
¿Cuáles serían las vías de solución o dicho de otra manera, qué hace falta para que un consejo pase de ser un consejo más o menos funcional, pero con grandes áreas de mejora, a convertirlo en uno de alto impacto? Bien, muchas gracias por la pregunta, Francisco. A ver, acá lo que puedo decirles no, son simplemente algunas ideas, no es que uno dice, bueno, yo tengo la receta, digamos, obviamente estamos hablando del método de caso, no hay recetas, es mi experiencia y tan solo simplemente eso. Eh, Puede a alguno servirle, a alguno no, pero de alguna manera hablar, digamos, de esto es pasar de la supervisión al valor estratégico. Ese para mí es el desafío más importante y es cómo podemos ayudar a aquellos consejos, digamos, que no tienen gran resultado, gran desempeño, gran impacto al valor estratégico. En ese sentido, a mí lo que me gustaría compartir con ustedes son preguntas, ¿no? Y para no decir, esta es la receta o esta es la respuesta correcta. Algunas preguntas que a lo mejor les puede servir a aquellos que hoy ya participan como consejeros, aquellos que están por iniciar su carrera, entre comillas, como consejeros. A lo mejor estas preguntas son más genéricas y les ayuda, digamos, a encontrar las respuestas que son, obviamente, un traje a medida, ¿no? Un traje a medida para cada empresa, para cada organización. ¿Cuáles pueden ser esas preguntas? Bueno, yo lo dividí en varias partes. Esto es un poco, digamos, trayendo del diagnóstico y barra problemas, es decir, bueno, barra problemas, qué soluciones, recomendaciones, ideas, o qué preguntas tenemos que hacernos en relación a esto que son algún tipo de problemas. ¿Cuáles podrían llegar a ser algunas de estas preguntas? Que no quiere decir que sean todas correctas. Pero, por ejemplo, si hablamos de la parte más estratégica, preguntarnos, preguntarse en tu empresa, en tu organización, ¿cuánto tiempo se le dedica a mirar el futuro? Por ejemplo, de la industria. Estoy hablando de la industria, esto es genérico, ¿no? Por cada una de estas preguntas vamos a armar subpreguntas o varias otras preguntas. Estos son como disparadores, ¿no? ¿Cuánto le dedican, por ejemplo, a atender la industria en el futuro? O sea, ¿y cuánto le dedican a ver los estados financieros o simplemente los números, por llamar de una forma, del mes pasado o del último trimestre? ¿Y cómo es ese equilibrio? Ahí es donde puede decir, bueno, ahí podemos encontrar un mejor equilibrio. Estoy seguro, digamos, que obviamente ese análisis de la industria en muchos casos se hace, pero quizás no se hace bien, se hace en forma correcta, por desconocimiento, por falta de herramientas, por falta de metodología. Podemos incluir o hacernos otra pregunta en relación a esta agenda estratégica, el entorno mucho más amplio, ¿no? Pensemos hoy lo que estamos viviendo, ¿no? El desastroso, digamos, en lo que es Medio Oriente. Bueno, ¿esto qué impacto puede tener? O sea, esto es prepararnos para un futuro, a veces un futuro más cercano, a veces un futuro más lejano, pero a ver cuánto le dedicamos un poco más al mañana, de corto plazo, al mañana de mediano o largo plazo, que sería lo ideal. Las empresas, digamos, hay que tratar de hacer el esfuerzo de mirarlas en largo plazo. Dejando un poquito a largo plazo, ¿no? Yo le llamo un segundo gran tema o segunda división, ¿no? Entender cuál es nuestra matriz de competencias. Matriz de competencias. Competencias, en términos generales, competencias de mi consejo directivo y sus miembros. Muy importante. Por ejemplo, preguntamos, es un ejemplo. Si mañana, leo lo que dice acá, ¿no? Tuviéramos que enfrentar una crisis de ciberseguridad, tema hoy de la actualidad, o disrupción de IA que nos impacta enormemente en nuestro negocio hoy o dentro de un año. ¿Tenemos, por ejemplo, alguien en esta mesa directiva que realmente entienda el problema o dependeríamos totalmente de terceros? Es clave, por ejemplo, repreguntarnos una subpregunta, sentar, empezar a sentar a alguien, un nuevo miembro del consejo que sea, es un ejemplo, un especialista en IA. Hoy necesitamos, o en temas digitales, que a lo mejor no lo tenemos, por más que tengo toda la línea, toda la gerencia, que saben muchísimo, pero a lo mejor para ser mucho más efectivos, ¿no? Mucho más, digamos, de visión de futuro, tenemos que sentar a alguien en el board, ¿no? En el consejo de administración, en el consejo directivo, o bien un asesor independiente especialista en estos temas. Entonces digo, hacernos un poquito estas preguntas, no decir esto es lo que hay que hacer como una receta específicamente. Otras preguntas, ¿tenemos la información que corresponde? ¿Y esto qué es? Para mejorar la toma de decisiones, pero no es simplemente la información. ¿Tenemos en tiempo y forma esa información? ¿Es la que necesitamos? ¿O simplemente, digamos,
usamos esa información o lo que recibimos nos sirve tan solo y simplemente para validar de alguna manera o justificar las decisiones que quizás la gerencia ya tomó. Muchas veces es eso, ¿sí? Analizamos a ver lo que hizo y entonces uno dice, sí, parece que vamos bien. Ahora, esto nos permite, y permítanme, digamos, valga la tautología, no sé si la palabra es correcta o no, pero digo, ver un poquito más allá, predecir, que nos acompañe a ver un poquito más allá. Por eso insisto, de supervisión a estrategia. Ahí cambia el impacto. Cambia el impacto y detrás de esto obviamente necesitamos rever los miembros, rever los roles, rever las agendas, rever la dinámica, digamos, de los consejos, una mentalidad totalmente distinta o diferente, una mentalidad mucho más estratégica. Ya yendo más a la dinámica de lo que es la reunión de consejo. Por ejemplo, ¿alguien alguna vez cambió cuántas veces de opinión después de un debate? ¿O simplemente se vota por inercia, ¿no? Pensamiento grupal puro. Y queremos terminar la reunión lo antes posible. ¿Y por qué? Y si a lo mejor el presidente es el hijo del dueño o toda la cantidad de variables y combinatorias que ustedes deben saber que se dan muchas veces mejor que yo. Y a lo mejor decimos para no tener un debate, que a lo mejor mañana me trae un problema, no termino cobrando el bonus, etcétera. Votamos por inercia. Lo peor que nos puede pasar es terminar con esto que denominamos dentro del mundo de lo que es el gobierno corporativo, es la pasividad del consejo directivo. Termina siendo algo que es una formalidad. Cuanto más nos acercamos a estos consejos pasivos, directamente uno dice, es muy difícil mejorar el impacto y que se transforme en alto desempeño. El conflicto, el disentir, el debatir, tiene que ser parte de, que no se vea como un freno, no se vea como un obstáculo. Al revés, es lo que enriquece justamente que sea un consejo y no una persona la que tome la decisión. Entonces digo, hay una visión más desde la estructura, otra de la dinámica en particular de las reuniones. Es una combinación de estos elementos que por lo menos son los que debemos pensar si realmente queremos mejorar el impacto, el desempeño, el rendimiento de los consejos directivos. A veces considerar también, decíamos, el tema de los riesgos, ¿no? ¿Qué pasa si aparece un cisne negro? Digamos, ¿estamos viendo, digamos, cómo puede esto cambiar nuestro modelo de negocio en los próximos 24 meses? ¿O solamente vemos los riesgos actuales? No olvidarnos de todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver específicamente con el tema social, ¿no? El tema ambiental. ¿Esto es parte de nuestra agenda? ¿Es parte de nuestro ADN? ¿O simplemente lo tenemos porque, bueno, para evitar una sanción o porque queda bien o reputación y nada más que eso? No vamos a tener impacto si es simplemente eso último. ¿Hay abogados del diablo? ¿Cuántos abogados del diablo tengo en mi consejo directivo? ¿Cuántos miembros hacen de abogado del diablo? Nos pusimos rápidamente de acuerdo, vamos para aquel camino o tomamos esta decisión, reemplazamos al gerente general. ¿Cuántos abogados del diablo tengo? Alguien debería decir, me tengo que poner la camiseta de abogado del diablo una vez por reunión. Tiene que haber alguien que diga, yo soy el abogado del diablo. Entonces, no es solamente la agenda, sino la dinámica de los consejos lo que muchas veces también lleva a que ese impacto, ese rendimiento, ese desempeño no sea el mejor, no se logre maximizar. Y esto para mí es, este último, digamos, uno de los más importantes, ¿no? Digo, la autoevaluación. ¿No? Si tenemos que empezar de cero, ¿cuántos se volverían a elegir? ¿Cuántos volveríamos a elegir? O tendríamos que decir, vengan otros, porque la verdad no ha sido muy bueno. Nos faltan muchas veces hasta KPIs, ¿no? De los consejos directivos. O sea, hay que evaluarlos. Así como tenemos el comité de evaluación o selección o sucesión del CEO, el comité de auditoría, el comité de remuneraciones, el comité de autoevaluación o evaluación, que obviamente es de autoevaluación, ¿lo tenemos? ¿Funciona? ¿Quiénes son los miembros? ¿Por qué? ¿Cada cuánto se junta? ¿Cuál es su agenda? Etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, si estamos hablando de consejos directivos de alto desempeño, alto rendimiento, con una visión muy estratégica, la palabra es anticiparse, anticiparse, anticiparse. Anticipación. Anticipación
es ganar, ir un paso adelante de lo que puede ocurrir. Que obviamente no tenemos ni la varita mágica ni la bola de cristal. No sabemos, ¿no? Es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero con buena formación, con buenos conceptos, con buenas herramientas, con buena metodología, por lo menos tenemos un panorama, una guía, que es mucho más útil que simplemente decir, bueno, veamos qué pasa. Anticipación. Una palabra, anticipación. Una idea, consejeros independientes. Pensarlo, pensarlo seriamente. Insisto, todos estos temas da para muchísimo más, pero muchas veces también los consejos no funcionan, porque a veces la respuesta es de las empresas, organizaciones, familiares o no familiares, son muy costosos. No, no son costosos. El costo puede ser incorporar a este consejero independiente, pero si ese consejero independiente me da vuelta al negocio, es directamente regalado. Entonces, una palabra, una idea y una acción. Agendas, agendas y roles cada día más claros. Marcelo, con todo esto que hemos ido viendo, han salido un montón de ideas. Yo con ánimo de ir cerrando esta primera parte del webinar y abrir después un breve espacio de preguntas por si alguien quiere tomar la palabra y hacer alguna pregunta. Me gustaría, si es posible, hacer una especie de síntesis de un conjunto de asuntos mandatorios, de preceptos que cualquier consejo quiera dar ese salto a ser un consejo directivo de alto impacto, sí o sí tiene que abordar. Bien, gracias Francisco por la pregunta. Bueno, yo lo que tenía un poco armado como cierre, un poquito de síntesis, como bien dice Francisco, eh, yo le llamo un decálogo. No sé si son justamente 10, pueden ser 12, 15. Es una guía y tan solo como dije de un principio es mi experiencia, ¿no? Que espero que sea, por supuesto, de utilidad para todos y cada uno de ustedes en sus empresas, en sus organizaciones. ¿Cuáles podrían llegar a ser ese decálogo, ¿no? Y estábamos en unos primeros segundos puntos, primeros 5 puntos. Primero es cambiar la cultura del consejo directivo. No es una formalidad, no es juntarnos a comer algo, no es hacerlo a lo mejor en los ámbitos no adecuados, no es tratar de minimizar el tiempo porque tengo otras cosas en la agenda. Es realmente mentalizarse la importancia que tiene, mentalizarse de que esto tiene un impacto, digamos, muy, pero muy importante. Esto hace justamente al desempeño de la empresa, de la organización. Pasar de un consejo reactivo, más de supervisión, a uno proactivo. Moldear el futuro, aunque sea muy poquito, seguramente va a ser mucho más que lo que hoy, en términos generales, a lo mejor están desarrollando. Son pocos, y nuevamente, es tan solo mi experiencia, son pocos los consejos directivos que uno dice, qué bien que funciona. O sea, hay mucho para aprender, hay que formarse, ¿no? Hay que entrenarse. Esto también es una recomendación importante. Después este 70-30 que un poco me adelanté, ¿no? Digo, dediquémosle más a lo estratégico, no sé si la palabra 70%, pero digo, tiene que ser un número que tenga peso, ¿no? Obviamente, si ustedes me dicen, hoy la verdad estamos apagando incendios, me confundo con el comité ejecutivo operativo y a veces hago la asamblea de accionistas porque somos los mismos socios, familiares o no familiares, con que mejoren un poquito siempre va a ser mejor que no hacer nada. Yo digo 70-30, digo, póngale un peso importante, una magnitud importante. Tiene que ver con ese mindset, ¿no? Con esa forma de pensar específicamente de alto impacto. Armen una matriz de competencias y de composición. O sea, ¿qué es lo que necesito? No hoy, para el futuro. Porque hoy tengo que empezar a formarlo, buscarlo, desarrollarlo, entrenarlo, mandarlo a hacer los cursos en IDAD, etcétera. Hoy, porque no es, tendría que si no haber empezado ayer. Entonces, ¿qué matriz de competencias? Entendiendo esta visión estratégica, entendiendo los entornos, hacia dónde van mis modelos de negocios, qué pasa con mis ventajas competitivas y cómo hago para que después la gerencia me ayude en todo esto. Y ahí viene la parte de supervisión. Calidad de la información. Pasar de esos kilómetros, ya no son toneladas, porque no imprimimos, pero kilómetros por llamar de una forma, digamos, de hojas y hojas y hojas de PDFs, ¿no? Cantidad de archivos enormes. ¿Para qué? Y algo que sea mucho más visible, ¿no? Tenemos que dejar de leer tantas cosas, eliminar, y eso puede ser opinable, tantos PowerPoints.
A lo mejor hay que hacer algo más sintético, que uno le dedique lectura. O sea, hay muchas formas de mejorar las dinámicas de los consejos directivos. También, por supuesto, digamos, esto del tema de el por qué y el para qué, el preguntar, ¿no? El cuestionar, el disentir, el debatir. Es parte de la vida, no está mal, al revés, es lo más sano. O sea, no hacer esto en un consejo directivo y decir, y va a ser una función, un retorno, un rendimiento medio, promedio. No buscamos eso. Buscamos justamente tener el mayor desempeño, el mayor rendimiento para los accionistas, justamente teniendo en cuenta el largo plazo, no el corto plazo solamente. Y cinco más, y con esto voy cerrando. Considerar, digamos, temas como que son, digamos, de riesgo, digamos, no tradicionales, no convencionales, no comunes, ciberseguridad, reputación, el tema del talento. ¿Cuánto, digamos, tenemos que trabajar, digamos, con las nuevas generaciones, el tema de la IA, retención, hay muchísimo para trabajar. El vínculo consejo-CEO, ¿no? Esto es construcción de confianza. Confianza a un lado, confianza del otro. Tenemos que trabajar muchísimo sobre esto, sobre la motivación de las dos partes. Es cómo hacemos para no separar y decir esto es un elemento estanco. No, no es un elemento estanco. Cuidado con el doble, triple, cuádruple sombrero, si son familiares, pero a veces también, sin ser peyorativo, con la visión tradicional americana, ¿no? De soy gerente general y también presidente del consejo de administración, del consejo directivo. Y suena ruidoso, vayamos más pensando a lo mejor que una forma que todavía no está tan desarrollada del modelo más inglés, ¿no? Donde se separan estos y evitamos algún tipo de conflicto en términos generales. También de alguna forma es cómo anticiparnos a un mundo cada vez más volátil, más incierto, digamos, más complejo, ¿no? Desarrollar protocolos para metodologías, ¿no? Para crisis, para incertidumbre, para complejidad. Me parece que también es un poco, digamos, ir preparando la organización y esto obviamente después se baja a la organización, ¿no? Somos los que tenemos que pensar más estratégicamente y donde tenemos que dejar de ser bomberos, por más que el CEO también nos ayuda en la estrategia, pero es el bombero de más lujo que tenemos dentro de la compañía. Y por último, lo que ya dije hace unos minutos, la autoevaluación del desempeño, KPIs. No sé, seguramente, ¿qué podrían ser? Y con esto voy terminando. Y uno diría, no sé, por lo menos evaluar cuántos grandes hitos, por ejemplo, estratégicos o desafíos estratégicos teníamos para este año y cuántos habíamos planteado, cuántos logramos y cuántos planteamos, por ejemplo. La calidad, ¿no? Es decir, desde cuánto preparamos en profundidad, digamos, las reuniones, las lecturas previas y cuánto realmente es el resultado. ¿No? Entonces digo, hay muchísimos KPIs que son muy simples. La misma autoevaluación, ¿no? Armar una planilla de autoevaluación de cómo estamos trabajando, ¿no? Con una serie de criterios que sirvan para decir, estamos cumpliendo con roles, con responsabilidades, con obligaciones, con derechos, y que esto tenga una determinada frecuencia. Bueno, es una parte también o una forma de armar también un KPI. Me gustaría cerrar, pues ya estoy en el tiempo, digamos, que habíamos hablado. Me gustaría cerrar con tres preguntas que la utilizo siempre, digamos, en mis conferencias, charlas, en mis clases, por supuesto, que dicen lo siguiente, ¿no? Para desarrollar consejos de alto impacto, yo, mi organización, yo como consejero, yo como futuro consejero, ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué cosas a lo mejor hoy no me ayudan y me llevan simplemente por un camino de un promedio? ¿Qué tengo que seguir haciendo? Porque obviamente si están acá es porque les interesa el tema, porque les interesa aprender, mejorar, ser mejores o potenciales mejores consejeros, ¿no? A través de IDADE. Y principalmente preguntarnos qué tengo que empezar a hacer distinto o diferente, digamos, para tener realmente consejos directivos o ser consejero que alto desempeño y alto rendimiento. Bueno, esto es un poquito lo que quería compartir con ustedes. No sé si tenemos 5 o 10 minutos para preguntas. Estás en mute, Patricia Oreña. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano para que la haga ahora. Pues lo que les ha presentado el profesor Marcelo junto al profesor González es, diríamos que un resumen y para que vayan teniendo una idea. Si tienen inquietudes, pues este es el momento. Aquí yo veo conectados presidentes de consejo, de instituciones financieras, de instituciones sin fines de lucro. Veo, el señor Janio. Sí, sí puede preguntar, por favor.
Bueno, excelente posición en el qué hacer, lo que no debe hacerse. Yo creo que en este momento histórico del cooperativismo, donde hay un problema, profesor, con las leyes, el caso de América Latina, el Caribe y República Dominicana, que hay muchas leyes que se han quedado soletas para la dirección de la cooperativa. No es lo mismo la gestión que hace una buena gerencia, que administra los recursos eficientemente, que la definición de política normativa, etcétera, que emiten los consejos autorizados por la Asamblea. En esa unidad, porque no somos bancos, somos cooperativas y entonces los consejos se eligen por 1 año, 2 años, 3 años, pero a veces no tienen la experiencia desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista en la tecnología, el manejo de tecnología eficientemente o plan estratégico, no manejan el esquema. ¿Qué hacer en esa simbiosis que hay que tener un buen equipo gerencial con prospectos en los consejos de administración y vigilancia, el caso de República Dominicana, prospectos que tengan un perfil técnico, una capacidad técnica, una capacidad genérica, conocimiento por lo menos de lo que es la dirección y la administración de una buena cooperativa? Bien, gracias, Año, por la pregunta muy, pero muy interesante. A ver, hay algo que es de base, ¿no? Por lo menos es simplemente mi opinión. El primero es la formación y entender qué significa, digamos, ser consejero o qué significa, como bien decía hoy al inicio del webinar, qué significa un consejo directivo, ¿no? Y para eso, obviamente, hay que formarse y para eso, obviamente, tenemos edades, digamos, para poder ayudarlos. Pero más allá de eso, vos me hablabas de los perfiles. Obviamente, los perfiles tienen que ser diversos y no es que puedo decir, este es el perfil indicado. Digo diversos es, obviamente necesito a alguien que sepa de números, necesito a alguien que entienda recursos humanos, depende, digamos, si está establecido, digamos, a nivel de la cooperativa, una cantidad de miembros. O sea, eso también delimita, ¿no? Muchas veces son 4 o 5, la idea es obviamente un número impar, pero son 5. Bueno, tengo que tener a alguien fuerte, digamos, en números en términos generales y de alguna manera también alguien que entienda, digamos, el negocio, ¿no? Puede venir del número que simplemente sea contable, digamos, un especialista en finanzas, pero tengo que tener a alguien que es un especialista en el negocio. No puedo dejar de tener en mi consejo, digamos, un especialista en el campo de los negocios. Depende del tamaño de la compañía y depende cuánto es el impacto que, por ejemplo, puede tener el entorno. A veces también es muy interesante tener un especialista en los entornos. O sea, más allá de la industria en general y más allá del negocio, si esto nos pega mucho, cualquier cambio de la geopolítica, digamos, a nivel global, y a lo mejor tengo que tener sentado este perfil. Es decir, no puedo decirte hoy hay un único perfil, estoy diciendo algunos que son genéricos, depende de la cantidad de miembros que puede tener un consejo, depende del negocio en particular y depende en particular de cuál es la situación del negocio. Porque a veces estoy más en crisis, necesito un bombero que se ponga el mismo casco casi que tiene el gerente general y tenemos que arremangarnos todos. Hay momentos que obviamente son mucho más de pensar en un futuro y ahí tengo que buscar otro tipo, digamos, de perfiles en términos generales. Después están los perfiles más específicos, ¿no? A lo mejor un perfil genérico que uno siempre, digamos, incluye, en términos generales, depende nuevamente de la cantidad de miembros que pueden estar, es el perfil legal, ¿no? Necesito a un gran conocedor, a veces también, en algún sentido de la palabra, que no, digo, que no se malentienda, un excelente relacionista público o lobista, en el buen sentido de la palabra, necesito que tenga los contactos, depende de lo que yo me dedico, es muy importante. Entonces, ahí yo estoy 4 o 5 perfiles. Después, hay algunos específicos que me dicen, mira, lo nuestro depende de la IA. Bueno, senta a alguien de la IA. Pero sí o sí, vuelvo con, no sé si es mi recomendación, idea, tómelo simplemente como alguien que está aprendiendo también. Uno, por suerte, tiene la posibilidad, digamos, de aprender de cada organización, cada empresa todos los días. Pensar también en los independientes, ¿no? Digamos, más allá de la formación, más allá del perfil, pensar también en los independientes. Me parece que eso es, para mí es un punto, digamos, que vale la pena, ¿no? Que vale la pena, ¿no? Yo, a veces también uno lo llama acompañamiento directivo, a veces no tiene una participación directa, a veces son de corto plazo, o sea, hay muchas opciones para mejorar esto, pero yendo, digamos, a la pregunta en particular, creo que en términos generales, esos 4 o 5 deberían casi estar genéricamente. Primero, dependiendo de cuál es el negocio y la situación del negocio, y después a veces de la política misma que tiene el negocio, ¿no? Y cuántos son los grados de libertad que tengo para poner una cosa a la otra, digamos. Eso, estoy hablando genéricamente, después cada caso es particular, ¿no? Cada empresa es un traje a medida. No puedo dar una recomendación, pero un legal, un económico, un financiero, alguien que tenga que ver con los recursos humanos, y alguien que entienda los entornos, y diría, si es posible esa cantidad, arranco por ahí. Arranco Y por ahí. No escúchame, sé si contesté Patricia, más o menos.
Me gustaría que el señor Marcelo me lo ampliara. Como a mí muchas personas en América Latina, yo por supuesto soy presidente ejecutivo de Cooperativa Vega Real, miembro de Asia América, en el caso del COFIA, que tiene que ver con la cooperativa de ahorro y crédito y los bancos cooperativos. Hay un problema también que me gustaría un poquito ahí, excusándome el tiempo. La gobernanza cooperativa, como tienen los bancos, un gobierno corporativo, la gobernanza, que es un problema que ha sido serio por el quítate tú y ponme yo en la cooperativa, ese aspecto y la transparencia como un valor fundamental. Deme un toquecito ahí, especialmente con la gobernanza. A ver, en términos generales coincido lo que estás diciendo. Me parece que el tema, digamos, de todo lo que tiene que ver con los entornos sociales, digamos, de medio ambiente y todo el tema ético, me parece que es un elemento, digamos, que no debemos dejarlo, digamos, de lado. No sé si va por ahí exactamente quizás la pregunta, o por lo menos lo que yo entendí. Eh, no sé si hay otra consulta, otra pregunta. Sí, don ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues al parecer todo quedó bastante claro, ¿verdad que sí? O no se entendió Eh, nada, esa es una bueno, posibilidad puede también. ser, puede ser, puede ser. O No hemos creo, no creo. dejado una semillita de reflexión. Cuando vemos que el profesor hace mucho énfasis de pues quienes deberían de ser elegibles para ser parte de un consejo y cuáles son las responsabilidades que tiene ese miembro de consejo, qué debe hacer antes, durante, después y también cómo elegir a esas personas o cómo uno prepararse para poder pertenecer a un consejo, pues es buscando realmente que la empresa tenga, la institución tenga una continuidad y que pueda pasar pues el tiempo y que en el caso, por ejemplo, particular de las empresas familiares, pues que no importe si ningún miembro de la familia quiere seguir siendo parte de la empresa, pues es garantizar esa institucionalidad y esa continuidad a lo largo del tiempo para todas las empresas. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes durante todo el webinar. Y como les dijo el profesor, le estaremos compartiendo el contenido con las presentaciones. Y si tienen alguna inquietud, pues aquí yo estoy a la orden. Veremos mucho más contenido dentro del programa de directivo a consejero que tendremos en un par de meses. Pues estamos a la orden. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, profesores. Muchas gracias. Gracias a todos, saludos.